Hola a todos. En nuestro video de hoy quiero hablarles del legendario avión de combate F-15 Eagle. Han pasado exactamente 48 años desde que este avión realizó su primer vuelo. Hizo su primer vuelo oficial en julio de 1972. A pesar de tener 48 años, el F-15 sigue siendo actual, moderno y poderoso. El F-15 es uno de los aviones de combate más exitosos jamás construidos. Realmente lo amo mucho, tanto por su estética como por sus capacidades. El F-15 es uno de mis aviones favoritos. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Cuando miras los aviones de fabricación europea, siempre ves cierta elegancia, gracia y refinamiento, pero el F-15 no tiene nada de eso. De acuerdo, es un avión atractivo. De acuerdo, es un avión tosco, un avión musculoso. Si se me permite la expresión, es un avión como el martillo de un herrero, como un mazo de forja. El F-15 tiene una filosofía de poder superior basada en la fuerza bruta. Es rápido, ágil, de largo alcance, puede transportar una cantidad increíble de municiones, es extremadamente resistente y realmente es un avión que merece su reputación hasta el final. Los F-15 han derribado más de 100 aviones de combate enemigos en total. Han entrado en muchos entornos de conflicto y en la mayoría de los conflictos no sufrieron ni una sola pérdida. Es decir, este avión no es solo una bestia en teoría, sino una bestia real, una verdadera leyenda. Su historia en realidad comienza en 1965. El año 1965 no fue un año muy bueno para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque la Fuerza Aérea estadounidense había comenzado a entrar en servicio en Vietnam en esos tiempos. El avión de más alto nivel que tenía la Fuerza Aérea en esos tiempos era el F-4 Phantom. Era un avión extremadamente exitoso en misiones aire-aire, pero había experimentado serios problemas en combates aéreos. El F-4 confiaba en su radar desarrollado y armas avanzadas, pero durante los combates aéreos en Vietnam las cosas no funcionaron así. Los aviones de combate MiG-17, MiG-19 y MiG-21 pertenecientes al ejército de Vietnam del Norte causaban problemas muy serios. De alguna manera lograban superar el sistema de defensa del F-4 y podían enfrentarse cara a cara con él, y el Phantom, que no tenía ametralladora, generalmente perdía cuando se veía obligado a pelear cuerpo a cuerpo con estos aviones. Los aviones soviéticos eran más rápidos, más ágiles y más pequeños. Los Phantom quedaban indefensos contra estos aviones porque no tenían ametralladoras. Cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos vio esto, se dio cuenta de que necesitaba un avión de combate de superioridad aérea de nueva generación y en 1966 lanzó el programa FX. Todas las grandes compañías de aviación en Estados Unidos respondieron a esta convocatoria de la Fuerza Aérea, pero la compañía que terminó sentándose a la mesa, por suerte, fue McDonnell Douglas. En 1967, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que había llegado a un acuerdo con la firma McDonnell Douglas para desarrollar el nuevo avión de combate. En 1969 se firmó el contrato y en primera instancia se producirían 20 aviones de combate prototipo. Si estos prototipos resultaban exitosos, este nuevo avión formaría la base del avión de superioridad aérea y ataque terrestre de la Fuerza Aérea estadounidense a partir de la década de 1970. McDonnell Douglas ganó la licitación sin dar paso a sus competidores, pero el trabajo no fue nada fácil, porque la Fuerza Aérea realmente pedía cosas muy difíciles. Una de las cosas que la Fuerza Aérea quería era que el avión tuviera un alcance muy largo. Querían que este avión alcanzara un alcance mínimo de 2.000 kilómetros. Junto con la carga máxima de armamento, querían que este avión alcanzara hasta 4.800 kilómetros en su alcance máximo. Es decir, querían que alcanzara 4.800 kilómetros sin llevar ninguna carga de armas, solo con tanques de combustible internos y externos. Además, querían que este avión pudiera llegar hasta Europa con un solo reabastecimiento de combustible en el aire, es decir, alcanzar un alcance de más de 9.600 kilómetros. Es decir, este alcance era tan grande que desafiaría los límites de resistencia de los pilotos. Por supuesto, este no era el único problema. La Fuerza Aérea quería un avión muy rápido, quería un avión que pudiera moverse más rápido que la velocidad Mach 2.5. Este avión debía poder ascender a 15.000 metros de altitud muy rápidamente. Además, este avión debía tener 8 puntos de anclaje,
hardpoints, es decir, todos los pilones se usarían específicamente para misiones aire-aire. Este avión debía transportar 4 misiles AM-7 Sparrow de una vez, era muy importante en ese momento, y además de estos, debía transportar 4 misiles AM-9 Sidewinder, y además de estos debía transportar un mínimo de 4 toneladas de municiones aire-aire. Al entrar en 1971, como resultado del trabajo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y McDonnell Douglas, surgió el primer prototipo, el YF-15A. Inmediatamente después de las pruebas en tierra y las pruebas de rodaje, en julio de 1972, el YF-15A realizó su primer vuelo. El mismo año se produjeron un total de 20 aviones de combate F-15. 10 de ellos eran modelos de un solo asiento, A. 10 eran de 2 asientos, B. Entre estos aviones estaba el YF-15A. Un total de 12 de estos aviones estaban siendo sometidos a pruebas vinculadas en las instalaciones de McDonnell Douglas. Los 8 restantes habían sido entregados a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los usaban en las bases. Algunos de estos prototipos fueron posteriormente modificados en la NASA y utilizados para desarrollar algunas tecnologías especiales. Por ejemplo, como el sistema de empuje vectorial. Por ejemplo, había una versión alada del F-15, la que usaba la NASA. En las primeras versiones, los primeros motores eran motores Pratt & Whitney F100. Al llegar a 1973, se pasó a la producción en serie y sus nombres oficiales fueron F-15A y F-15B, con la versión A de un solo asiento y las versiones B de 2 asientos. Las versiones que ves actualmente son generalmente de 2 asientos, pero las primeras versiones B producidas no eran operacionales. Estas habían sido desarrolladas como aviones de entrenamiento y su número era extremadamente limitado. Se produjeron un total de 361 F-15A. 338 de ellos fueron utilizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 23 fueron entregados a la Fuerza Aérea de Israel. Y así, Israel se convirtió en el primer país después de los Estados Unidos en utilizar el F-15. Los F-15 se producían en serie por un lado y los procesos de desarrollo continuaban por el otro. Especialmente 1975 es un año muy especial para el F-15. Hasta principios de 1975, el récord mundial de ascenso pertenecía al avión de combate MiG-25 de fabricación rusa. Los estadounidenses querían romper este récord desde hacía mucho tiempo. Por eso se hizo una modificación especial al F-15. A estos modelos se les dio el nombre de Streak Eagle. Los aviones Streak Eagle lograron romper el récord del MiG-25 como resultado de las pruebas realizadas entre el 16 de enero de 1975 y el 1 de febrero de 1975, alcanzando 3.000 metros de altitud en 27.9 segundos y luego rompiendo récords en varias altitudes. Este récord fue una gran moral para Estados Unidos y se utilizó como material de propaganda. Pero en este punto no quiero hacer injusticia al MiG-25, porque los estadounidenses hicieron un poco de trampa al hacer esto. Hicieron algunas modificaciones en el avión Streak Eagle que usaron para la prueba. Especialmente hicieron cosas al límite para aligerar el avión. Quitaron muchos sistemas del avión. Desmontaron el cañón M61 Vulcan. Incluso quitaron el revestimiento exterior del avión, la pintura exterior, etc., para reducir aún más el peso. Con eso ahorraron aproximadamente 180 o 200 kilogramos. Pusieron solo una cantidad mínima de combustible en el avión, suficiente para regresar, y esperaron los fríos meses de invierno para que el vuelo pudiera ser más exitoso. Como resultado de este tipo de pequeños ajustes y planificaciones, el F-15 logró romper este récord. En este punto tampoco debemos hacer injusticia al MiG-25, porque no creo en absoluto que se hicieran tantos ajustes en el MiG-25 en el intento de récord. Los F-15 entraron en producción en serie en 1973, pero su entrada en servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó en 1976. Después de entrar en servicio en 1976, se continuó desarrollando. Al llegar a 1978, surgieron el F-15C y el F-15D, que ahora constituyen una gran parte de los F-15 en el mundo. El F-15C en realidad no era un avión nuevo, era la versión modernizada del F-15A. El radar había sido modificado un poco más. Además de esto, se había añadido a estos aviones la capacidad de lanzar misiles AM-120 AMRAAM. Se habían agregado conexiones para la opción de montar tanques de combustible conformales CFT al costado del F-15C y D.
Algunos países no lo usaron mucho, pero se utilizó en algunos aviones. En el periodo 1978-79, los CFT comenzaron a usarse. Pero en este periodo, la firma McDonnell Douglas tenía otro plan más. La Fuerza Aérea planeaba retirar gradualmente del servicio los aviones F-111 que tenía y había necesidad de un nuevo avión que pudiera llenar este vacío. En este punto, McDonnell Douglas comenzó a trabajar en una versión especial de ataque terrestre del F-15 utilizando sus propios recursos de manera independiente de la Fuerza Aérea. Posteriormente, estos trabajos se convirtieron en una competencia dual en la que también participó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por un lado estaba el avión F-15E desarrollado por McDonnell Douglas, por el otro lado estaba el avión F-16XL desarrollado por General Dynamics. La competencia entre los dos no duró demasiado, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos usó su preferencia a favor del F-15E. En 1985 surgió ese famoso y conocido F-15 Strike Eagle que todos conocemos. Los F-15 de 2 asientos producidos antes de la versión E en realidad eran modelos de entrenamiento, por eso se produjeron en cantidades muy limitadas. Pero con el F-15E la situación era diferente. La versión F-15E tiene en abundancia todo lo que tiene en capacidad de superioridad aérea. Además, tiene una capacidad de ataque terrestre muy efectiva. Al final, debía conservar parte de la capacidad de bombardeo del F-111. Con la versión E se hicieron actualizaciones muy serias en el F-15. La capacidad de transporte de bombas de este avión, la capacidad general de transporte de municiones, se elevó hasta 12 toneladas. El alcance del avión se extendió aún más porque en estos aviones los CFT, es decir, los tanques de combustible conformales laterales, se volvieron estándar. En algunas versiones eran opcionales, pero en la versión E se volvieron estándar. Estos también contribuyeron muy seriamente al alcance del avión. Cada CFT podía transportar aproximadamente 728 galones, aproximadamente 2.750 litros de combustible. El asunto no era solo la llegada de tanques de combustible extra. McDonnell Douglas, que luego se convirtió en Boeing, había agregado 3 estaciones de armas adicionales cada uno. Con la versión E, el número total de estaciones del avión se había convertido en 15. Con estas nuevas estaciones que llegaron, la capacidad de transporte de armas del F-15E había aumentado hasta 18 estaciones. Esta es una cifra tremenda, y realmente la variedad y capacidades de municiones que el F-15E podía transportar había alcanzado un nivel que ningún avión de ese período podía tener. Ahora, si quieren, pasemos a las especificaciones técnicas del F-15. Pero como dije, desde 1972 hasta 2025 se produjeron tantas versiones diferentes de este avión que no es muy posible hablar de una cifra exacta. Por eso, hablemos de la versión F-15E Strike Eagle, que se afirma que España también tiene intención de adquirir. El avión de combate F-15E Strike Eagle realizó su primer vuelo en 1986. Las misiones básicas de este avión, con tripulación de 2 personas, son superioridad aérea y ataque terrestre. El F-15E tiene 19.4 metros de longitud, 13.05 metros de envergadura y 5.64 metros de altura. Este avión, con un área alar de 56.5 metros cuadrados, tiene un peso vacío de aproximadamente 14.300 kilos, y su peso máximo al despegue es de alrededor de 36.700 kilos. El F-15E tiene 2 motores. En los primeros años, se utilizaban motores Pratt & Whitney F100-PW220. En versiones posteriores, los motores General Electric F110 también se agregaron como opción. Con 2 motores potentes, el avión de combate F-15 Eagle puede alcanzar una velocidad de aproximadamente 2.700 km por hora, Mach 2.5. Su techo de servicio está alrededor de 18.000 metros, pero en algunos casos especiales puede subir hasta 20.000 metros de altitud. El alcance mínimo del F-15E, completamente cargado con municiones y armas, es de aproximadamente 1.270 kilómetros, lo cual muchos aviones modernos de hoy en día ni siquiera se acercan. El alcance máximo, sin armas, con combustible máximo, está alrededor de 5.600 kilómetros. Algunas fuentes afirman que llega hasta 6.100 kilómetros.
El arma básica del F-15E no ha cambiado desde 1972, el cañón M61A1 Vulcan de 20 milímetros. La capacidad de transporte de armas del F-15E es realmente tremenda. Este avión puede transportar aproximadamente 12 toneladas de municiones aire-aire y aire-tierra. Hay un total de 18 estaciones debajo de las alas y debajo del fuselaje. 8 de estas estaciones están optimizadas para misiles aire-aire. Las restantes se pueden usar para municiones aire-tierra o pods adicionales. Especialmente en los últimos años, estas estaciones se han desarrollado aún más. En la versión F-15XL, el número total de estaciones se elevó hasta 27. En el F-15XL se pueden transportar 12 misiles aire-aire y 15 municiones aire-tierra. Realmente una capacidad terrible. Por hoy, esto es todo de mi parte. Les deseo a todos buenos días, cuídense.